Hola, ¿qué tal todos y todas? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el profesor David Tafoya y pues les voy a impartir la charla sobre protozoarios asociados, protozoarios de importancia clínica, médica, de importancia económica y algunos aspectos que tienen que ver todo esto en la formación de ustedes como biólogas y biólogos. Antes de comenzar la plática, pues agradezco mucho, como siempre, a las profesores y los profesores de la materia de biología de protistas por su invitación. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, voy a permitir compartir pantalla en un segundo. La plática que yo les he preparado se titula Protozoos parásitos, situación actual en México. Hay algunos datos sacados de la Secretaría de Salud de aquí de la República Mexicana. La mayoría de los datos que ya se han trabajado son del año pasado, del 2023 hacia atrás. Estamos en el 2024 y pues bueno, todavía no se tienen datos ni preliminares de este año. No obstante, algunos datos, comentarios que les voy a estar compartiendo son de proyectos propios que tenemos como resultados allí en el laboratorio de parasitología, en el cual yo estoy adscrito, allá en la Facultad de Biología. Y pues bueno, esperemos les parezca interesante. Eh, entonces, pues vamos a ello. Hay algunas cosas que les quiero platicar para que quede claro, algunos conceptos que yo voy a ir mencionando durante la plática. Muy bien. Pues tenemos en primer lugar al parasitismo y el parasitismo es una asociación biológica entre tantas que hay. A los biólogos y a las biólogas nos encanta estar clasificando todo desde un punto de vista científico, pues para poderlo estudiar de manera ordenada. Y una de esas cosas que nos encanta clasificar es el tipo de asociación biológica que tenemos todos los seres vivos con otros tipos de seres vivos, no solamente organismos del mismo reino, sino incluso organismos de diferentes reinos. Algunas asociaciones biológicas clásicas o típicas que encontramos siempre muy a la mano, pues es la típica asociación entre los peces que típicamente llamamos los peces payaso y las anémonas, donde el pez payaso encuentra refugio entre los tentáculos de la anémona y a cambio de que la anémona le ofrece el refugio al pez payaso, este pez mantiene limpios los tentáculos y el área, la superficie corporal de este organismo. Entonces ambos reciben eh, beneficio y es lo que llamamos mutualismo, al igual que los polinizadores con las flores, que aquí estamos hablando de un animal o un vegetal, en este caso son dos animales. Otro caso de asociación biológica, pues es el de los tiburones, rayas o los peces que nosotros en biología llamamos condrictios, con otros peces que les llamamos típicamente rémoras. Y en este caso no es que haya una asociación simbiótica mutualista, las rémoras sí que están adaptadas su aleta dorsal para pegarse en la superficie de los tiburones y utilizan al tiburón como medio de transporte. Sin embargo, los tiburones pueden vivir
de manera absolutamente bien sin las rémoras, y las rémoras también se pueden desprender en el caso de los tiburones o las rayas, mantarrayas, y pueden vivir sin ellos. Los utilizan pues básicamente como medio de transporte, y en este caso la asociación biológica es una foresis. Otras asociaciones biológicas más íntimas lo tenemos en el caso típico de los líquenes, donde los líquenes es una asociación entre cianobacterias y hongos, pero en este caso ni las especies de cianobacterias ya no pueden vivir sin los hongos ni viceversa. Entonces quiere decir que los líquenes solamente pueden existir en esta asociación. De otra manera no existirían. Entonces a esto le llamamos una asociación biológica obligada. Y dentro de las varias asociaciones biológicas, porque si nos ponemos a revisar la literatura podemos encontrar diferentes tipos, diferentes clases, diferentes clasificaciones de asociaciones biológicas, entre todo este universo encontramos una asociación biológica muy particular que es el parasitismo. En este caso, la asociación biológica va a ser entre un organismo llamado parásito y otro organismo llamado hospedero o huésped. La definición tradicional antigua de parasitismo nos decía que es aquella asociación biológica donde uno, el parásito, se beneficia del huésped y típicamente termina matándolo. Pero hoy en día ya sabemos que eso no es estrictamente de esa manera. Se tienen que cumplir ciertos aspectos para que la muerte de un hospedero devenga, pero típicamente no es así. Una definición un poco más moderna sobre parasitismo sería la siguiente. El parasitismo es aquella asociación biológica donde uno, el parásito, depende metabólica y fisiológicamente de su hospedero o huésped. Y todo esto que les platico, pues los protistas no se salvan de este tipo de asociaciones. Como ustedes ya han visto a lo largo de su curso, ya son expertos en protistas, tenemos diversos tipos de protistas, flagelados, ciliados, ameboides, protistas vegetaloides, protistas animaloides, y sobre todo dentro de los protistas animaloides, que ya más específicamente les llamamos protozoarios, son aquellos protistas que tienen que buscar de manera activa su alimento. Pues también tenemos protozoarios de vida libre, varios ameboideos, los ciliados, hay muchas especies representantes de vida libre, y también especies tanto de ameboideos como de ciliados, solamente es por mencionar algunos ejemplos, que también son parásitos y parásitos estrictos. Hay otros grupos de protistas donde la mayoría de las especies son completamente parásitos. Hay más representantes parásitos que de vida libre. Entonces también eso va a depender del grupo del protista que nosotros estemos revisando. Y a estos protistas parásitos pues le vamos a llamar un parásito protozoario. Dentro de estos protozoarios parásitos podemos encontrar, al estudiarlos, podemos encontrar otros términos que es importante aclarar. ¿Cómo se nos contagian o cómo nos contagiamos de estos protozoarios parásitos? Pues puede ser por contacto directo, literal, tocando a otra persona. Puede ser a través de fómites,
cualquier objeto contaminado, sea lápices, celulares, tijeras, libretas, etcétera, cualquier objeto contaminado va a ser o le vamos a llamar un fómite. O bien puede ser a través de vectores. ¿Qué quiere decir esto? Otros animales, típicamente los artrópodos, pero no son los únicos, pueden ser otros animales que nos transmitan ciertas parasitosis, en este caso ciertos protozoarios parásitos. Otro concepto que debemos de tener claro son las zoonosis parasitarias, y las zoonosis son aquellas enfermedades, o en este caso, aquellas enfermedades a partir de protozoarios parásitos que existen en los animales de manera natural, pero que por cuestiones de manera accidental o deliberada, pues los humanos nos podemos llegar a contagiar. O sea, son infecciones, parásitos protozoarios de los animales no humanos que podemos llegar a adquirir los animales humanos. Entonces, tenemos el término que pueden ser parásitos protozoarios zoonóticos. Quiere decir que son protozoarios, parásitos que de manera natural son parásitos de fauna silvestre o de fauna doméstica o de fauna de importancia veterinaria y que nosotros los podemos llegar a adquirir. Para comenzar, siempre me gusta comenzar, pues, a lo mejor con las más típicas, que son las amibas. Le llamamos entamoebiasis, amibiasis o amebiasis. Eh, Estas amibiasis, o porque le llamamos amibiasis en plural, porque una amibiasis puede ser causada por diferentes especies, todas estos protozoarios del grupo de los Mastigomoebida, sobre todo especies del género Entamoeba. No es el único género, pero la mayoría de las especies de este género tienen en mayor o en menor medida pues importancia en parasitología, y todas las especies de este grupo de los mastigomoévidos se contagian de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que se contagian a través de heces fecales por no tener un adecuado aseo de nuestras manos. Entonces nosotros, al tocar a otra persona o al tocar o preparar, mejor dicho, los alimentos, pues podemos contaminar estos alimentos y contagiar a las personas que los consuman. Las especies típicas que causan la entamoebiasis es la entamoeba histolítica, la entamoeba dispar, la entamoeba moshkovsky, que en algunos casos algunos autores dicen que es la misma especie. Sin embargo, pues falta ahí algunos análisis moleculares para realmente determinar si son una sola especie o son varias. La Endolimax nana, este es de otro género, Endolimax, pero del mismo grupo de protistas, protozoarios parásitos. Las Yodamueva butzli, sobre todo, la Entamueva polecki y la Entamueva coli, que típicamente nosotros tenemos de manera natural una población de Entamueva coli. Sin embargo, si vemos nuestro sistema inmunológico comprometido por cuestiones de estrés, por cuestiones de no comer bien o alguna otra situación que mantenga a nuestro sistema inmunológico comprometido o inmunosuprimido, esta población de Entamoeba coli que de manera natural tenemos en el tracto digestivo puede subir, puede romper la barrera inmunológica, como se llama, y causarnos ciertos daños. De manera general,
las amibiasis pues están presentes en el 10% de la población mundial. Quiere decir esto que ustedes, el 10% de todos los que están viendo esta plática, tiene en mayor o en menor medida una infección de amibiasis y probablemente no lo sabe. Este porcentaje sube a un 50% en áreas marginadas y todavía es causante de 40 a 100 mil muertes al año a nivel mundial. Y algo bastante interesante que no ha cambiado en varios años es que en México las amibiasis siguen estando dentro de las primeras 20 causas de morbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las primeras 20 enfermedades más típicas que tenemos aquí en México están las amibiasis. Lo particular con los amibiasis, cuando uno quiere hacer el diagnóstico, es que la fase quiste de las amibiasis luego puede ser muy parecida entre las diferentes especies. Si nosotros hacemos un análisis coproparasitoscópico de heces frescas, podríamos incluso ver la fase trofozoito y los trofozoitos sí que se diferencian un poco más entre las diferentes especies. Sin embargo, ya cuando la muestra fecal no es tan fresca, eh, los trofozoitos entran a la fase quiste, a la fase de resistencia, y luego pueden parecerse. Tendríamos que tener un ojo bastante bien entrenado para poder diferenciar. Y es muy importante hacer la diferenciación entre las diferentes especies de entamoebas o entre los diferentes géneros de este grupo de protozoarios, porque, por ejemplo, la entamoeba histolítica, esa definitivamente es la especie más agresiva que típicamente nos causa una diarrea eh, desintérica, puede causarnos diarrea con sangre, colitis invasiva aguda, quiere decir que los trofosforitos pueden invadir el tejido de la luz intestinal, como se ve en esta imagen. Aquí tenemos, es un corte histológico de la luz intestinal. Aquí podemos ver las vellosidades intestinales y esto que estamos observando aquí, que les estoy señalando con el puntero, pues es la amiba de cómo podemos efectivamente ver que tiene la capacidad de penetrar a los tejidos, y esto porque se alimenta precisamente de células vivas, típicamente de eritrocitos. Igual podemos tener eh, amibiasis hepática. Una vez que las amibas pues rompen la luz intestinal y se pasan al sistema porta-hepático, pueden llegar e infectar al hígado, incluso los pulmones, y en los casos definitivamente más graves, poder llegar hasta el cerebro. ¿Cómo nos sentimos si es que podemos llegar a tener entamoeba histolítica? Aquí definitivamente pues es una diarrea intensa, típicamente con sangre, debido al hábito que tiene esta amiba de comer células vivas. Y si no es tratada adecuadamente, pues puede incluso causar hasta la muerte. Las otras amibas no son tan agresivas, hablando en aspectos clínicos, como entamoeba histolítica. Pueden causar diarreas profusas, deshidrataciones por lo tanto. Sin embargo, si no recibimos el diagnóstico y el tratamiento adecuado, aunque sean las otras especies de amibas, pues sí puede, por deshidratación, causarnos ciertos daños en nuestros sistemas, en diversos sistemas de nuestro organismo.
Otro protozoario que es muy importante es la infección producida por Giardia lamblia, o sea, la yardiasis o bien la yardiosis. Alguna sinonimia de Giardia lamblia es Giardia duodenalis o bien Giardia intestinalis, que es del grupo de los metamonadas. Esta se contagia por fómites, quiere decir por objetos contaminados con este parásito. Fíjense que es la enfermedad entérica más frecuente a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros tenemos una enfermedad intestinal, lo más probable es que sea a partir de Giardia lamblia. A partir del 2004, la Organización Mundial de la Salud le puso la etiqueta de enfermedad descuidada, ya que al ser tan frecuente y causar pues serias complicaciones en la salud humana, no se le da el seguimiento en los sistemas de salud adecuado. Nunca nosotros, por ejemplo, hemos visto que la Secretaría de Salud haga campañas en contra de la yardiasis, a pesar de ser una enfermedad tan común. Eso es lo que quiere decir enfermedad descuidada. Eh, Tomando en cuenta Asia, África y América Latina, entre pues, los países que se encuentran en estas regiones del mundo, que típicamente son los países en vías de desarrollo o bien los países del tercer mundo, pues podemos encontrar hasta 200 millones de casos anuales. Es muy común esta parasitosis en los niños que le llamamos lactantes, en los preescolares y escolares también, o sea, en los niños que tienen típicamente pues la edad para ir en la primaria, en el preescolar o más pequeños. Y a partir de 1960, incluso en países desarrollados, en países del primer mundo, sigue apareciendo y apareciendo brotes y de repente como que ya pasa y, y ya todo vuelve normal en la localidad y vuelven a aparecer otros brotes de este parásito. Porque también es muy común el contagio de este parásito con agua contaminada. Específicamente en México y dependiendo de la localidad que nosotros nos refiramos, pues en las zonas urbanas puede haber una prevalencia de alrededor del 7 al 8%. Sin embargo, en zonas rurales esta prevalencia puede ascender hasta casi el 70%. Quiere decir que es una enfermedad bastante complicada, donde una gran parte de la población puede estar infectada y no se puede dar cuenta. Y el hecho de que no se dé cuenta es precisamente por la sintomatología, por el espectro clínico que tiene. Nosotros aquí vemos a Giardia lamblia que tiene estos flagelos, axostilos, tenemos el disco suctor en el centro, que lo utilizan pues para fijarse en la luz intestinal y para poder absorber y alimentarse de los nutrientes necesarios para su metabolismo. Sin embargo, al estarse moviendo, utiliza sus flagelos para moverse y al mover los flagelos corta o lesiona las vellosidades intestinales. Y sin vellosidades intestinales o con las vellosidades intestinales lesionadas, pues lo que pasa es que hay una mala absorción de nutrientes y en primer lugar se viene una desnutrición importante. Al lastimar las vellosidades intestinales, que al final de cuentas son simplemente elongaciones de las membranas celulares
del tejido que forma la luz intestinal, pues causa apoptosis celular, o sea, causa muerte celular de los enterocitos y el problema deviene peor. Hay menos absorción intestinal cuando ya hay apoptosis celular por atrofia de vellosidades intestinales, hay una hipersecreción de aniones cloro, se desregulariza la absorción de la glucosa, el sodio y el agua y entonces aumenta el tránsito intestinal, o sea, comienzan las diarreas. Esta diarrea es particular, no es como una diarrea típica, suele ser una diarrea pastosa, es a lo que nosotros llamamos atorrea, suele causar dolor en el epigástrico, o sea, un dolor epigástrico en el epigastro, típicamente donde nosotros le conocemos como la boca del estómago, allí hay un dolor persistente que lo podemos llegar a confundir con gastritis y es por eso que nosotros podríamos pensar que es gastritis y podríamos incluso tomar medicamento para la gastritis, pero resulta pues que no es gastritis, que es giardiosis y hay que tratarnos para ellos. Sin embargo, este espectro clínico que se suele confundir con la gastritis evita que podamos recibir el tratamiento adecuado. Otro parásito bastante importante es la criptosporidiosis o criptosporidiasis, causado por las diferentes especies del género Cryptosporidium. Este género pertenece al grupo de los apicomplejos. Y el Cryptosporidium y sus diversas especies, fíjense que en la fase quiste, aquí tenemos una fotografía de una preparación de un coproparasitascópico directo, simplemente preparado con yodo-lugol, y en esta fotografía es una tinción ya especializada para ver exclusivamente quistes de Cryptosporidium y nada más. Es la tinción de Kim-Jung, donde los quistes de Cryptosporidium se tiñen de rojo. Y vean la escala, son 10 micrómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que son en la fase quiste de los quistes de protozoarios parásitos más pequeñitos que puede haber. Y esto es en 40X. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos la vista bastante bien entrenada, pues es bastante complicado hacer el diagnóstico adecuado. Y en este caso de la criptosporidiasis es una enfermedad cosmopolita. Antes, en el siglo pasado, se creía que las personas que tenían criptosporidiosis eran solamente aquellas personas con algún inmunocompromiso o personas inmunocomprometidas, inmunosuprimidas por alguna razón y nada más. Y ya hoy en día con diversos estudios donde también ha participado esta facultad de manera muy activa, pues se ha demostrado que la criptosporidiosis no es exclusiva de este tipo de personas, sino cualquier persona en cualquier medio, ya sea en ambientes rurales, en ambientes urbanos, puede tener mayor o menor prevalencia criptosporidiosis. Cuando la criptosporidiosis deviene severa, pues también puede causar cuadros importantes de diarrea, incluso puede causar la muerte por deshidratación a causa de la diarrea en niños, en lactantes y en personas de la tercera edad. En el mismo año que la Organización Mundial de la Salud empezó a revisar varias parasitosis, en el 2004, también le puso la etiqueta de enfermedad descuidada a, a esta parasitosis,
pues por lo mismo, porque es una parasitosis muy común, pero en ningún lugar estamos escuchando que nos cuidemos de Cryptosporidium o cómo hacer para evitar la criptosporidiosis. Dependiendo de la zona, en las zonas urbanas puede haber hasta un 8 o un 10%, pero en las zonas rurales esto pues va hasta el 90% incluso. Y por el hecho de hacer un protozoario del grupo de los apicomplejos, recuerden que estos organismos tienen una doble membrana, entonces es muy complicado el tratamiento de este parásito con los medios convencionales de desinfección para, por ejemplo, en el agua, que es muy común que nosotros nos podamos infectar con agua contaminada, con heces fecales que tengan este parásitos. El cloro puede matar todo, hasta un elefante, pero al Cryptosporidium no, ni a las especies dentro del grupo de los apicomplejos. Para ello ocuparíamos utilizar ozonificación de 11 partes por millón por 5 minutos o bien filtros en nuestras llaves de agua de menos de una micra, lo cual es bastante complicado. Las complicaciones en el espectro clínico sobre las diferentes especies de Cryptosporidium es que, como podemos observar aquí en el ciclo de vida, el Cryptosporidium es un protozoario intracelular, pero extracitoplásmico. Quiere decir que se aloja en el medio de la doble membrana de los enterocitos. Entonces, al liberarse en su ciclo asexual para que queden fuera los merozoitos, pues están rompiendo las membranas celulares y hay atrofia celular en la luz intestinal. Por lo tanto, eso es lo que causa la famosa diarrea coleriforme, un tipo de diarrea que es más agua que otra cosa, y de ahí el por qué es tan peligroso para los niños, los infantes pequeños y las personas de mayor edad. En términos generales, sin hacer distinción de qué parásito esté causando una enfermedad diarreica, lo que se le conoce como un EDA, o sea, una enfermedad diarreica aguda, independientemente del agente biológico, o sea, del agente causante, puede ser alguna amiba, puede ser Cryptosporidium, puede ser Giardia. En el, en el, estos son datos de México del 2022, ya completamente bien trabajados. Y entonces aquí podemos ver en este mapa la incidencia. Quiere decir que en los estados más rojos o que tienden al rojo es donde mayor incidencia hay de estos parásitos, y los estados que están en verde es donde menor incidencia hay. Sin embargo, bueno, aquí podemos ver a Michoacán y está en verde, podremos decir, pues qué bueno. Sin embargo, mucho ojo, la Secretaría de Salud hace estas estadísticas basados en las consultas generales de los diferentes sectores de salud, pero recuerden que no todas las personas van a una consulta en los sectores de salud, independientemente si tengan IMSS, ISSSTE, etcétera, porque pues a lo mejor tienen una diarrea y rápidamente toman algún antidiarreico que no va a solucionar muy bien el problema, pero ayuda a pasar el rato, o van rápidamente a un consultorio privado, les da el medicamento y pues ya pasa. Y esos datos no
están reflejados en esta estadística. Entonces, hay que desconfiar un poquito, nada más por ese detalle. En los trabajos que nosotros hemos hecho en el laboratorio, todos estos organismos, Giardia, las entamoebas, iodamoebas, Cryptosporidium, en términos generales, sí llegamos a tener más del 60%, sobre todo en la región de la Tierra Caliente en Michoacán, y en un estudio que actualmente estamos haciendo en las zonas rurales de la ciudad de Morelia, particularmente las que se encuentran al sur del municipio de Morelia, hemos encontrado casi el 50% de la población que está infectada con alguno de estos protozoarios parásitos. ¿Qué contrastan estos porcentajes que yo les presento con lo que nos dice la Secretaría de Salud, que aquí particularmente podemos ver en Michoacán, casi 17%, mientras que nosotros, ya particularmente en el laboratorio, llegamos a encontrar en nuestros estudios hasta un 50-60% de la población estudiada con este tipo de parasitosis. Otra parasitosis que hay que tener mucha atención es la tricomoniasis, causada por el agente etiológico, la especie Trichomonas vaginalis del grupo de los parabasálidos. Este es un agente no viral de transmisión sexual, o sea, es una ITS, lo que quiere decir que la única manera de contagio es a través del contacto directo. Su tejido blanco, su tejido diana, o sea, el tejido donde lo podemos encontrar es el tracto urogenital, tanto de hombres como de mujeres. Es de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo y en términos generales, tomando datos de la Organización Mundial de la Salud, hay desde 120 a 180 millones de casos al año, pero hablando en mujeres. La bibliografía típica nos comenta que las mujeres son más susceptibles, pero ahí yo no he cambiado este dato en todas las pláticas que doy porque yo tengo algo que decir al respecto. Ahorita les platico. En México, la tricomoniasis es más o menos anda en el 12º lugar de las 20 principales infecciones de transmisión sexual. O sea, ocupa un lugar bastante importante. En México, al año, más o menos hay casi 112,000 casos femeninos diagnosticados. Y lo que les decía, ¿no? Sobre las mujeres más susceptibles, pues vean la relación de casos femeninos masculinos. De cada 36 casos femeninos diagnosticados con tricomoniasis, hay un caso diagnosticado masculino. El grupo etario femenino de mayor riesgo, pues está entre los 25 a los 44 años. Sin embargo, aquí en México, la población femenina tiene una muy buena, un muy buen hábito, mejor dicho, cuando las mujeres llegan a cierta edad, a edad reproductiva, típicamente sin necesidad de mayor presión, toman la decisión por sí mismas de ir a hacerse estudios, diferentes estudios en estudios vaginales, estudios uretrales, lo que nosotros llamamos el Papa Nicolau, que tiene como principal objetivo detectar a tiempo células cancerígenas para evitar el cáncer cervicouterino, pero en esos estudios pues se pueden encontrar
diferentes agentes etiológicos y es por eso que pues en las mujeres es más común encontrar la tricomonas vaginalis porque en muchos casos esta enfermedad cursa de manera asintomática. Sin embargo, en el caso de los varones es más difícil que vayan al médico a hacerse alguna revisión del aparato reproductor, pues por cuestiones varias, digámoslo así, ¿no? Por pudor, etcétera. Entonces es más común que los varones suelan aguantarse, literal, las diferentes infecciones que puedan tener en su aparato reproductor en su aparato reproductor. Y es por eso que es menos el porcentaje de diagnóstico que ocurre en los hombres que en las mujeres. En el propio laboratorio hemos hecho estudios sobre tricomoniasis, también en la tierra caliente, y nuestros datos pues contrastan con los datos oficiales donde el porcentaje de la tricomoniasis es muy similar tanto en hombres como en mujeres. Al final de cuentas, Trichomonas vaginalis es un microdepredador. Aquí tenemos una fotografía eh, de la luz del útero y estas pequeñas lesiones son causadas por la tricomonas y puede desencadenar infecciones secundarias. Este tipo de infecciones lo llamamos infecciones en tipo de fresa eh, por esta apariencia que tiene. Y en el hombre, pues es lo mismo, solo que en el glande. O sea, de que definitivamente sí se nota que hay una infección de tricomonas, aunque puede ser no tan molesto, pero definitivamente si ven esto, pues es una señal de alarma y hay que ir al médico. En el caso de la tricomoniasis, en el año pasado, en el 2023, aquí tenemos a Michoacán. Ajá. Tenemos 8 casos masculinos, 208 casos femeninos. Ujú. Acumulados, 237 casos. Sin embargo, no somos el estado que más tiene tricomoniasis. Hay estados con mayores incidencia de estos, como lo es Chiapas, como lo es Oaxaca, como lo es Querétaro, y el que sobresale, pues es definitivamente Veracruz. Sin embargo, recuerden que estas estadísticas en lo mismo solamente son de la Secretaría de Salud. Típicamente cuando las personas se atienden en el sector privado, pues no aparecen aquí o mucho menos si no se atienden. Otra enfermedad parasitaria pues, que merece toda la atención aquí en México es la tripanosomiasis. Aquí en América, en México, tenemos al Trypanosoma cruzi, la especie de este protozoario, que es del grupo de los venenosos, que causa la enfermedad de Chagas, y en África el primo biológico del Trypanosoma cruzi es Trypanosoma brucei y causa la enfermedad del sueño, pero nosotros nos vamos a enfocar al Trypanosoma cruzi porque lo tenemos en América, lo tenemos en México y en Michoacán. Esta es una zoonosis ya que es transmitida por un vector, por las chinches, que nosotros llamamos chinches, los himenópteros de las diversas especies del género Triatoma, de la familia Reduvididae, que típicamente le conocemos como chinches hociconas o chinches besuconas, bastante grandes, que llegan a medir pues,
alrededor de los 2 centímetros, las hembras incluso un poco más. Hay altas prevalencias con una curabilidad insatisfactoria y ahorita les voy a preguntar, les voy a platicar por qué una curabilidad insatisfactoria. ¿A qué se refiere esto? En México, según la Organización Mundial de la Salud, eh, ronda típicamente e independientemente del año alrededor de 1.1 millones de personas infectadas con la enfermedad de Chagas. Ya no es una enfermedad propia de las zonas rurales, ya que se han detectado casos en zonas urbanas, ya sea por migración del transmisor del vector y más con ahora, hoy en día, que las diversas fronteras climáticas, cada vez las zonas que eran más frescas o templadas o frías, pues ya no están así, ya no son zonas ni tan frescas, ni tan templadas, ni tan frías, ya son más bien zonas de templadas a calurosas, lo que permite la dispersión del vector y por lo tanto estamos encontrando chagas en zonas donde antes no había y me refiero incluso aquí mismo en el estado de Michoacán. Las diversas especies más comunes aquí en México que transmiten la enfermedad de Chagas, pues es Teratoma parvipenis, el teatómino más grande, y el que tenemos en Michoacán, por cierto, y en la zona centro-oriente. Tenemos Teratoma dimidiata y Teratoma barberi. Según la CDC de Estados Unidos, aquí en México hay de 1 a 6 millones de casos, o sea, de personas infectadas de Chagas, incluso dice más que la OMS. En Estados Unidos puede haber de 0.3 a 1 millón de casos, pues la mayoría ya son zonas no típicas para los ambientes del género Triatoma, y en Canadá, que definitivamente pues es más frío, pues los casos son menos de 1 millón, pero a pesar de casos, a pesar de eso, pues menos de 1 millón, o sea, algunos cientos de miles de personas, es bastante. El ciclo biológico nos da las pistas de por qué le llamamos una enfermedad insatisfactoria con curabilidad insatisfactoria. Cuando el triatómino nos pica, el triatómino está picando, pero no crean que pasa el protozoario a través de la probóscide, no. En este caso, el protozoario vive en el vector, vive en el tejido terminal del tracto digestivo. Entonces, la chinche, cuando nos está picando, para absorber sangre y tener la capacidad de llenarse más de sangre, pues está defecando al mismo tiempo y en las heces fecales de la chinche, aquí viene el parásito en la fase, mejor dicho, de tripomastigote metacíclico. Nosotros, al estar dormidos, pues nos da un poco de comezón y llevamos las heces fecales de la chinche al pequeño agujero que dejó con su probóscide, o bien si tenemos las uñas largas, podemos hacernos unas microescoriaciones, o sea, unas microcortadas, y por ahí también puede entrar el parásito. Una vez que entra el parásito, este tripomastigote se va inmediatamente a buscar su tejido diana y se transforma en una mastigote. O sea, quiere decir que pierde el flagelo y la membrana ondulante, queda circular. Este tejido puede ser el tejido cardíaco, o sea, el corazón, puede ser el esófago, puede ser el colon,
puede ser el hígado típicamente. Y se queda ahí guardado y tenemos, como les decía, los nidos de amastigotes. Entonces pasan las diferentes células del sistema inmunológico, andan patrullando, detectan que hay algún parásito, pero no lo encuentran porque este está pues bastante bien escondidito. Luego de repente hace reproducción asexual, se liberan algunos amastigotes. Entonces entran a la fase de tripomastigotes, otra vez se genera el flagelo y se genera la membrana ondulante, pero simplemente para parasitar otros tejidos y se vuelven a transformar en amastigotes. Y así podemos estar incluso hasta por años el parásito escondido al interior de nuestros tejidos. Entonces, a lo mejor nos picó alguna chinche de cuando estábamos jóvenes, etcétera, y pues pasa el tiempo, al llegar a una edad adulta, el sistema inmunológico ya no es lo mismo de siempre y ya no es capaz de cuando el parásito, los amastigotes salen a circulación para transformarse en tripomastigotes, ya no es capaz de controlar la infección y es cuando nos da el Chagas fulminante. Entonces tenemos a lo mejor parientes que dicen, no, pues es que mi tío, mi abuelito empezó a tener arritmias cardíacas y es muy raro porque en mi familia no solemos estar mal del corazón, o de repente le dio un paro cardíaco. ¿Y de qué se murió? No, pues de un paro cardíaco, ¿no? Pues a lo mejor resulta que tuvo Chagas toda su vida y no se dio cuenta. Entonces, si cuando nos pica una chinche y nosotros tenemos este conocimiento, o bien ahora ustedes como profesionistas, como biólogos, tienen este conocimiento, pues tienen que darlo a conocer y decir, ok, si te picó una chinche, vamos a dar alrededor de 3 semanas para que el cuerpo pues reaccione y empiece a hacer antígenos contra Trypanosoma cruzi y vamos a hacerte un estudio por si tienes Chagas, pues darte el tratamiento, un tratamiento muy simple en realidad y con eso te curas y no pasa absolutamente nada. De lo contrario, va a pasar el tiempo y va a dar típicamente lo que se conoce como Chagas fulminante. Cuando nos pica una chinche, por ejemplo, a este niño le picó alrededor del ojo. Esto es lo que se conoce como el síndrome de Romaña. Puede picar alrededor del ojo, alrededor de la boca, de ahí el nombre de chinche besucona. Y elige estas zonas o bien en el torso, puesto que son zonas de la piel bastante delgaditas y le es de manera más fácil la chinche picar esas zonas, ¿no? De 2 a 4 meses puede ser asintomática y es cuando nosotros podemos incluso darnos cuenta de, de, de- de que el cuerpo genere estos antígenos, eh, anticuerpos contra este antígeno, mejor dicho, y hacer un estudio de serología por PCR, por ELISA, y así tener el diagnóstico. Si no se tiene el diagnóstico, puede pasar décadas incluso de manera asintomática y luego de repente que el corazón empieza a crecer, no sabemos qué tiene, podemos tener los megas, cardiomegalia, cuando el corazón crece, hepatomegalia, si el hígado crece, esplenomegalia, si el vaso crece y de repente pues ya los médicos no saben ni por qué de repente el paciente comenzó con esa falla orgánica tan de repente y pues se vienen las complicaciones y la muerte. Aquí tenemos una fotografía de un corte histológico del tejido cardíaco y todas estas son células
Y estos pequeños puntitos que vemos, pues son los nidos de amastigones. La toxoplasmosis, producida por Toxoplasma gondii, es un protozoario intracelular obligado, también del grupo de los aplicomplejos, como ya les había comentado, que estos apicomplejos, bueno, había comentado que Cryptosporidium es un apicomplejo, si recuerdan, estos organismos se estima que afectan hasta el 50% de la población mundial, en algunos países incluso hasta el 90%, países en vías de desarrollo, países del tercer mundo, incluso países como México, pero en zonas rurales es bastante común. De manera natural está presente en un gran número de mamíferos terrestres y acuáticos, también aves, sobre todo en los felinos, por lo tanto se considera como una zoonosis. Los felinos en la vida silvestre se tienen catalogados como los hospederos definitivos o los hospederos naturales de este Toxoplasma gondii. Parece ser que es un parásito que evolutivamente ya viene desde mucho tiempo atrás con nosotros, porque pues tiene la capacidad de invadir prácticamente todas las células nucleadas de nuestro organismo. Eh, Con anterioridad se pensaba que el Toxoplasma gondii, o sea, se contagiaba directamente del gato, prácticamente que tener gatos era tener Toxoplasma gondii. Con los estudios que hoy se tienen, que se han hecho, donde también esta facultad ha participado de manera activa, pues sí, efectivamente, el gato y los demás felinos es el hospedero natural, pero ellos tienen su propio ciclo. En el caso de los humanos, vean, nosotros nos contagiamos por carne contaminada de Toxoplasma gondii, de borrego, de puerco, incluso de vaca, o también por tomar agua contaminada o alimentos contaminados por quistes de Toxoplasma gondii. Entonces, es más fácil nosotros contaminarnos por carne mal cocida, ajá, que a partir de un gato. La única manera de contagiarnos de Toxoplasma gondii a partir de un gato es que nosotros agarremos las heces fecales del gato y luego nos chupemos la mano, los dedos eh, con esas heces fecales. Sin embargo, no quiere decir que el gato, por ser gato, va a tener toxoplasma. O sea, no, el gato primero se tendría que contagiar a través de un ave o de un roedor y posteriormente cerrar el ciclo biológico. Ujú. El espectro clínico de la toxoplasmosis pues es bastante variada, ya que la infección en algunos casos puede ser asintomática incluso. La infección aguda puede causar malestar general, febrículas, pérdida de peso, anorexia o incluso hepatoesplenomegalia, quiere decir hinchazón severa del hígado y del vaso, anomalías cardíacas, etcétera, que claro, va a depender de qué células alojó eh, el toxoplasma, la toxoplasmosis. Si se aloja en las células del ojo, en las diversas células que conforman el ojo, puede causar ceguera. Es algo muy común cuando se adquiere esta enfermedad, porque el toxoplasma, a pesar de tener
la capacidad de invadir todas las células nucleadas, prefiere aquellas células que tienen mayor aporte de oxígeno, como son las células oculares, las células musculares, y si es una mujer gestante, pues el tejido más oxigenado va a ser el embrión, el feto, y en el feto, pues va a ser más, en el feto, el tejido más oxigenado va a ser el sistema nervioso central. Entonces luego los niños pueden nacer con megacefalia o microcefalia y las esperanzas de vida son pues bastante limitadas en estos niños si es que llegan a término. Entonces pues los gatos luego suelen ser un problema en el medio silvestre, ya que son cuando las poblaciones de gato o los gatos se vuelven ferales, pueden causar problemas bastante importantes desde el punto de vista ecológico en el medio ambiente. Entonces luego se pensaba, no, pues que ya está embarazada, se casan las chicas, se embarazan y a lo mejor tienen un gatito por ahí y deciden abandonarlo y pues eso no es conveniente. Entonces ya saben que pues es muy complicado que se contagien toxoplasmas a partir de un gato. Es más fácil que sea a partir de la manipulación de los alimentos. Aquí en México, en el 2022, pues no hay demasiados datos y en el 2023, aquí tenemos, para Michoacán, pues hay acumulados, tenemos 3 casos nada más, o sea, realmente muy poco. Sin embargo, otra vez, la misma situación. En los estudios que en el laboratorio hemos llevado a cabo, hemos hecho diagnosis de toxoplasmosis serológico, o sea, a través de pruebas reacción antígeno-anticuerpo en el Bajío Michoacano y hemos encontrado en mujeres gestantes, nada más en esa población, hemos encontrado alrededor del 80% de mujeres gestantes con títulos de anticuerpos bastante elevados. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente es que tengan la enfermedad en ese momento, probablemente sí la tengan o la tuvieron de manera reciente, que ya no la tienen, pero la tuvieron y de alguna manera, ya sea por medicamento o el mismo cuerpo superó la enfermedad, pero les estoy diciendo que pues el 80%, alrededor del 80% de la población muestreada resultó positiva a toxoplasmosis, contrasta bastante con este dato. El paludismo o la malaria, tan famoso, el paludismo causado por varias especies del género Plasmodium, también es una zoonosis transmitida por vectores, por los mosquitos, por los mosquitos del género Anopheles. Las diversas especies del Anopheles pues va a depender de la zona donde nos encontremos. En el mundo hay 198 millones de casos, 584,000 muertes al año, 3.2 mil millones, estamos hablando de miles de millones de personas en riesgo de infección y el África subsahariana es la región del planeta donde se da más esta enfermedad. Hasta el 90% de todos los casos mundiales se dan en esa región de África y sobre todo por Plasmodium falciparum. Aquí en América, y en México en particular, se han reducido bastante los casos de la malaria, sobre todo por los programas de
la Secretaría de Salud de la descacharrización, donde no hay que tener cubetas ni otros objetos que puedan tener agua, donde las larvas de mosquitos se puedan criar para que no hayan moscos alrededor de nuestras casas y así de esa manera pues evitar la malaria. En México ya anualmente es muy poquito los casos que se registran, menos de 500 casos al año, y los estados donde sigue habiendo malaria de manera pues más permanente, lo que le llamamos los focos persistentes, es en Chiapas, Oaxaca, Durango, Nayarit, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila. El ciclo de vida de la malaria pues es bastante complejo. El mosquito pica, libera al picar a una persona o a un animal de sangre caliente, libera los esporozoitos al torrente sanguíneo que infectan a las células del hígado y es cuando viene una serie de febrículas, de malestar general bastante complicado. Ahí se realizan los esquizontes que se van a estar dividiendo de manera asexual y cuando quieren hacer el ciclo sexual, los esquizontes invaden los eritrocitos en el humano y estos esquizontes se van a madurar y estos esquizontes maduros pues son los que otro mosquito va a llegar, va a picar, va a absorber y en el mosquito se va a llevar a cabo la fase sexual, donde va a haber los microgametocitos y los macrogametocitos. Nosotros, en un análisis de sangre, podemos ver esta fase, los esquizontes maduros adentro de los eritrocitos. Incluso hasta los llegan a deformar porque pues ya son gametocitos listos para reproducirse, nada más esperan a que un mosquito llegue, los absorba. Los mosquitos sí pueden, de hecho, no es que puedan, con la única acción de la picadura nos transmiten la malaria, a diferencia de Chagas y la chinche, ya que los plasmodium en los mosquitos viven en el tejido de las glándulas salivales. Entonces, cuando un mosquito nos pica, nos inyecta saliva para anestesiarnos y en esa saliva pues van los esquizontes que nos van a parasitar. Entonces basta con la pura picadura. Dependiendo de la dosis que nosotros recibamos, puede haber malaria pues no complicada, eh, el cuerpo humano la puede limitar. Puede haber solamente taquicardias, malestar general, fatigas, escalofríos, dolores de cabeza recurrentes, este tipo de malestar, ¿no? Pero cuando hay un paroxismo palúdico, es que ya hay lo que le llamamos escalofrío, fiebre, sudoración, y el malestar no cede, pues quiere decir que es cuando nosotros tenemos que recibir atención médica y sobre todo porque recuerden, las fases asexuales se están llevando en las células hepáticas. Nuestro hígado, que es un órgano bastante importante para el metabolismo, pues se está viendo bastante afectado. Eh, ya mencionaba las principales focos persistentes aquí en México. Afortunadamente en Michoacán no está dentro de los focos, pero no hay que bajar la guardia. En contraste con algunas zonas de África, incluso aquí tenemos en amarillo, ¿no? Ya les mencionaba que en África subsahariana es donde alberga del 90 al 92% de todos los casos de todo el mundo y en esta zona
de África subsahariana, cada 45 segundos muere un niño de malaria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sigue siendo un organismo que tiene toda la atención de los sistemas de salud del mundo para su control y pues nada más no podemos, necesitamos más biólogos que se dedican a la epidemiología de este organismo para poder contrarrestar esta situación. Como pueden ver aquí en Michoacán, pues básicamente es nula los casos del año pasado y antepasado. Entonces, pues eso está bien. Sigamos con los programas de descacharización de nuestros hogares. Amibas de vida libre, las famosas especies del género Acanthamoeba, la especie Balamutia mandrilis, la famosa especie de la Negleria foeleri y otras que son amibas, de hecho, y típicamente les gusta vivir en cuerpos de agua dulce y eh, pues ahí viven. Nada más que les llamamos facultativas porque de repente, y luego sobre todo con estas temperaturas que estamos alcanzando hoy en día, se nos antoja ir a nadar a los ríos, a los lagos, a las albercas, y si hay algunas especies de estas amibas, pues nosotros al estar nadando se van directamente por la nariz, ajá, y tienen una autopista directa hacia el cerebro y son las famosas amibas come cerebro. En la mañana al mediodía podemos estar nadando muy felices en un balneario y en la tarde-noche empiezan los dolores de cabeza intensos, al siguiente día migrañas intensas, y si no tenemos el diagnóstico adecuado, en 3 días podemos perder la vida. Entonces, por esta situación, en lo personal, yo hace años dejé de ir a las albercas y sobre todo en época de calor, que es cuando las condiciones del medio ambiente de estas especies, aguas cálidas con materia orgánica, pues son las ideales y se reproducen más. Sí voy a los balnearios, etcétera, pero en invierno, que es donde pues prácticamente no hay estas diversas especies de amibas. Ahora bien, vamos a cambiar un poquito ya casi para terminar el enfoque. Hablamos de diferentes protozoarios parásitos que ya tenemos bien caracterizados como parásitos de humanos, aunque pues parecieran que están bien estudiados, pero ya vieron que siguen dando guerra. eh, Debemos estudiar más, no tanto al parásito en esos casos, sino diseñar formas nuevas y mejores de diagnóstico. Se necesitan biólogos que se dediquen a la epidemiología, porque qué mejor que un biólogo que conoce los ciclos de vida de los diferentes organismos, incluidos los protozoarios. Eso es por un lado. Por otro lado, pues todos los vertebrados silvestres también tienen sus protozoarios parásitos y viven pues con ellos en sus medios ambientes, cualquiera que sean. Pero luego resulta que el humano pues va por diversas cuestiones a invadir los hábitats de estos animales donde nunca habíamos puesto un pie, etcétera. Y entonces, pues nos encontramos no solo con la fauna típica, sino nos encontramos también con la fauna parásita de la fauna silvestre y pues nos causa una zoonosis que no sabemos ni por dónde está llegando. De todos estos protozoarios
parásitos que tiene la fauna silvestre, nosotros no sabemos cuáles pueden ser patógenos para el humano. Y en dado caso de que sean patógenos para el humano, ¿cuál sería el espectro clínico que nos causarían? Entonces, es algo bastante serio, bastante grave para cuestiones de salud pública. ¿Qué se necesitan? Pues, biólogos, ustedes jóvenes, que se dediquen a la protozoología parásita, a los protozoarios parásitos de la fauna silvestre. Necesitan muchísimos estudios al respecto. Recuerden, antes de hacer más estudios sobre cualquier especie que ustedes gusten, primero se necesita conocer la especie, primero se necesita conocer la biodiversidad, en este caso de protozoarios parásitos de fauna silvestre. Porque aquí hablamos, por ejemplo, de Trypanosoma cruzi, que causaba chagas, sabemos de Trypanosoma brucei, que causa la enfermedad del sueño en África, pero no es la única especie del género Trypanosoma. Hay muchas especies hay muchas especies dentro del género Trypanosoma en fauna silvestre. Vean nada más que prácticamente no sabemos si nosotros por alguna razón nos llegamos a infectar de estas especies y que ya están conocidas, más otras especies que faltan por describir. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a adquirir alguna nueva especie del género Trypanosoma? Pues no sabemos, hace falta estudio al respecto. De igual manera, hay más especies del género Trichomonas, todas las especies del género Eimeria, que es un apicomplejo también, son altamente zoonóticos para el humano, y hay especies de Eimeria en absolutamente todos los vertebrados, en aves, en mamíferos, en reptiles. De hecho, las personas que les gusta tener bioterios de reptiles, luego me han llegado casos de que no, pues es que tengo una diarrea y no se me quita y no se me quita y ya tomé esto, ya tomé el otro. Y le digo, les he dicho, a ver, tráeme muestras de esas fecales de tus organismos que tienes allí en tu bioterio, de tus serpientes, de tus lagartos, y tráeme muestras fecales tuyas y resulta que están contaminados los cuidadores con las especies de Imeria, de las serpientes, de los lagartos, y pues bueno, entonces ahí tenemos una zoonosis bastante importante. Hay un montonal de especies de Plasmodium, no solamente los que mencioné, sino en fauna silvestre, dentro del género Plasmodium hay especies bastante importantes que igual sabemos muy poco o casi nada respecto a qué pasaría si en dado caso, por alguna circunstancia, los humanos nos infectamos de estas especies de Plasmodium. Si estas especies de Plasmodium deciden migrar al humano, pues qué síntomas tendríamos, etcétera, pues prácticamente no se sabe nada de eso, ¿no? Y algunas otras especies de apicomplejos muy parecidas al Plasmodium, pero de otros géneros, que ahí sí son exclusivamente y se sabe muy bien, son exclusivamente de fauna silvestre, sobre todo las diferentes especies del género Haemoproteus, pero de igual manera pueden causar bajas importantes en poblaciones silvestres. Y ahí, pues, ¿qué onda? ¿Por qué se están muriendo estos animales? Y pues nadie sabe, nadie supo, pero quien sí debe de saber, pues son los biólogos. Repito, los biólogos son los expertos en fauna silvestre, en ciclos de vida, y eso también incluye a los protozoarios parásitos.
La babesia, otro protozoario bien importante, protozoario intracelular, que afecta una gran cantidad de vertebrados de sangre caliente y sobre todo al humano, transmitido por un vector, por la garrapata. Y chicos, esto lo dejé al final porque babesiosis, casi casi que se merece un curso exclusivo de toda la sintomatología y el daño que puede causarnos la babesia. La babesia más típica en el humano es la babesia bigémina, pero aún así pues no se sabe de todas las demás especies del género babesia que transmite la garrapata, que lo tenemos aquí en México. Pues no sabemos qué tan complicado puede ser estas enfermedades. Sabemos que puede ser desde asintomático hasta causar fallas orgánicas completas. ¿Qué es lo que hay que hacer ustedes? ¿A qué se van a dedicar? Si les gusta todo esto, pues ya tenemos bastante bien ubicados a varias especies de protozoarios parásitos que son resistentes a medicamentos. Hay que buscar nuevos medicamentos para combatir a estos organismos, porque se ha usado de los medicamentos pues en décadas pasadas. Hay que mejorar los diagnósticos moleculares sobre todo para tener diagnósticos certeros, adecuados, a tiempo. Y con todos estos cambios climáticos, pues se nos vienen eh, enfermedades emergentes, o sea, nuevas enfermedades. ¿Cuáles son esas nuevas enfermedades? Va a pasar tarde que temprano, y yo considero desde mi punto de vista más pronto que tarde que empiecen, ya está pasando, ¿no?, a saltar especies de protozoarios parásitos de fauna silvestre al humano, y pues nos creen nuevas enfermedades que antes no existían, o bien las reemergentes, enfermedades que nosotros pensábamos que ya estaban superadas y que están volviendo a surgir. Entonces, jóvenes, chicos, chicas, tienen bastante que hacer, y fíjense nada más tan solo en este ámbito, por si alguna vez, bueno, sé que están muy pequeñitos todavía, incluso en la carrera, pero si alguna vez se hacen la pregunta ¿a qué me voy a dedicar? Ya saben que en este campo hay muchísimo por hacer todavía. Y pues bueno, ¿para qué les hablo de este tema del cambio climático? Sí, pues ya lo estamos viviendo, como ya les hacía un poco la mención. Las fronteras climáticas, eh, las zonas templadas, cálidas, se están expandiendo, y tras esas fronteras pues se están expandiendo un montonal de vectores, y está habiendo enfermedades a causa de protozoarios parásitos en zonas donde antes no había y que ahora sí. Entonces, chicos, tienen mucho que hacer en cuestiones de prevención, en cuestiones de epidemiología, en cuestiones de novedosos diagnósticos moleculares, diagnósticos rápidos pero certeros, investigación en nuevos medicamentos, etcétera. Todos estos tópicos son en lo que ustedes se pueden dedicar. Pues bueno, jóvenes, creo que me pasé un poquito más del tiempo. Abusé de que es una presentación en línea. Espero no haberlos aburrido. Pues, muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, cualquier duda, ya los profesores les habrán dicho la manera de contactarme. Con mucho gusto estoy para resolver cualquier tipo de duda.
Y si alguno de ustedes más adelante se decide probar alguno de estos temas, pues con mucho gusto lo recibo ahí en el laboratorio de parasitología de la Facultad de Biología. Y pues bueno, en esta ocasión no tuve la oportunidad de estar con ustedes de manera presencial, pero seguramente nos estaremos saludando en los pasillos. Profesores, profesoras, muchas gracias por la invitación y pues estamos al pendiente. Gracias, hasta luego. Chao.